Ahora, vamos a estudiar otra sección que es importante y que toma tiempo, bastante tiempo, y tiene que ver con la representación de esos enlaces que nosotros hemos denominado enlaces covalentes o que se denominan enlaces de tipo covalente. Para representar esos enlaces covalentes se utilizan las denominadas estructuras de Lewis. Siempre suelen confundir lo que es simbología de Lewis con estructuras de Lewis. Las simbologías de Lewis no es más que la representación de los electrones de la capa de valencia de un átomo sobre el símbolo de ese átomo, mientras que las estructuras de Lewis son para representar los compuestos que son de tipo covalente. Lewis postuló que los elementos forman enlaces covalentes compartiendo uno o varios set pares de electrones de forma que su capa de valencia complete el octeto, es decir, complete 8 electrones. Basándose en la regla del octeto, Lewis postuló que los elementos completan pares de electrones que forman su capa de valencia. Entonces, el hidrógeno aporta un electrón en este enlace, se forma la molécula de hidrógeno que en total está compartiendo 2 electrones. El flúor, para formar la molécula diatómica de flúor, comparte cada uno un electrón o aporta cada uno de ese enlace un electrón para formar la molécula de flúor. Cuando ambos átomos comparten pares de electrones, forman enlaces sencillos. Entonces, nosotros podemos hablar en los enlaces de enlaces que son dobles, simples o triples. Los enlaces que son sencillos son los enlaces donde simplemente hay un solo par de electrones compartidos entre esos dos átomos. Los enlaces, cuando se forman, que comparten 2 pares de electrones, se forma un enlace doble, como en el caso, por ejemplo, de la molécula de dióxido de carbono. Entre el carbono y el oxígeno se están compartiendo 2 pares de electrones. Allí se dice que hay un doble enlace. 2 pares de electrones se dice que hay un doble enlace. Y cuando comparten 3 pares de electrones, entonces estamos frente a un enlace triple. Aquí tienes 1, 2 y 3 pares de electrones. Entonces tenemos 3 tipos de enlaces que son el enlace sencillo, el enlace doble y el enlace triple. ¿Cómo vamos a escribir esas estructuras de Lewis? Simplemente vamos a elegir un esqueleto que sea razonable para la molécula o ion poliatómico y debe seguir unas cuantas reglas para ello. Dentro de esas reglas, primero se tiene que el elemento menos electronegativo siempre suele ser el átomo central con excepción del átomo de hidrógeno. Es decir, puede considerar que cualquier átomo es átomo central, pero nunca el hidrógeno puede ser átomo central. Los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí con excepción de las moléculas de O2 y O3. Es decir, en cualquier compuesto que no sea O2 o que no sea O3, usted no debe enlazar doblemente oxígeno-oxígeno. La parte C de esto nos dice que en los ácidos ternarios el hidrógeno suele enlazarse a un átomo de oxígeno y no al átomo central. Esto es para fijar lo que es el esqueleto de las estructuras de Lewis. Para iones o moléculas que tienen más de un átomo central se emplea el esqueleto más simétrico posible. Todas estas reglas que estoy mencionando acá lo vamos a ver más claro con un ejemplo. El segundo paso nos dice que se calcula N, que es el número de electrones en la capa externa que requieren todos los átomos de la molécula o ion para adquirir configuración electrónica. Luego, el tercer paso es calcular A, que es el número de electrones disponibles en la capa externa de todos los átomos. Es decir, son los electrones que están en la capa de valencia. Para iones con carga negativa, debe considerar sumar al total de A el número de electrones igual a la carga del anión. Y en el caso del catión, debe restarle al total de A el número de electrones que es igual a la carga del catión.
Finalmente se calcula S, que es el número total de electrones compartidos en la molécula o ion, y se colocan los electrones S sobre el esqueleto como pares de electrones compartidos usando dobles y triples enlaces en caso de ser necesario. Es decir, enlaces sencillos, y si no son suficientes los enlaces sencillos, debe colocar enlaces dobles y triples en la molécula. Luego comience a completar los electrones adicionales en el esqueleto como pares de electrones no compartidos para llenar el octeto de cada elemento con excepción del hidrógeno. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo para determinar la estructura de Lewis para el CO2. En este caso, el esqueleto, fíjense que mi átomo menos electronegativo es el carbono, por lo tanto el carbono va a ser mi átomo central y vamos a dibujar entonces alrededor de ese átomo central los demás átomos, que en este caso es el oxígeno. Luego vamos a calcular el valor de N. N son los electrones que necesita cada átomo para completar configuración de gas noble. ¿Cuántos electrones necesitan los átomos para alcanzar configuración de gas noble? 8. El oxígeno necesita 8 y el carbono necesita 8. Por lo tanto, se escribe 8 por 1. ¿Por qué 1? Porque hay solo un átomo de carbono. 8 por 2. ¿Por qué 2? Porque hay solo 2 átomos de oxígeno. Resuelven la operación matemática que eso implica y resulta igual a 24. Ahora, para calcular el valor de A, debe considerar los electrones de la capa de valencia. Una forma de determinar los electrones de la capa de valencia es construyendo la configuración electrónica. El carbono tiene un Z igual a 6, esta es su configuración electrónica y la capa de valencia está formada por 2S2, 2P2. ¿Cuántos electrones hay en la capa de valencia para el carbono? Hay 4 electrones en la capa de valencia. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene un Z igual a 8 y esta es su configuración electrónica. Tiene 2, 4, 6 electrones en la capa de valencia. Para entonces determinar A, decíamos que se multiplica los electrones de la capa de valencia de cada átomo por el número de átomos de ese elemento en el compuesto. Estamos hablando que hay un solo átomo de carbono, 4 por 1, más 6 por 2, que serían 12, al resolver la operación matemática resulta igual a 16. Y en este punto debemos estar pendientes de si se trata de un anión, de un catión o de una molécula. En este caso estamos hablando de una molécula, por lo tanto el cálculo de A llega hasta allí. Ahora, para calcular ese es el resultado de restar N menos A. N menos A, N era igual a 24 y A era igual a 16. Cuando lo resta es igual a 8. Usted, para saber cuántos electrones, estos son los electrones que están formando enlaces, ¿ok? Estos son los electrones enlazantes. Ahora, para saber cuántos enlaces debe tener esa estructura, usted puede dividir siempre entre 2. Divido entre 2 y me dice que esa estructura de Lewis debe tener en total 4 enlaces. Y yo lo uso como referencia entonces para construir o dibujar los enlaces. El paso que le sigue a eso es colocar los enlaces en el esqueleto. Algunas personas representan los enlaces con puntos, otras personas representan los enlaces con rayitas. Me gusta representar los enlaces con rayitas, considerando que cada una de estas rayitas son 2 electrones. Comenzamos primero colocando enlaces simples, pero observamos que S predijo que eran 4 enlaces y solamente tengo acá 2. Significa que aún me faltan 2 para distribuirlo. Hay N cantidad de formas para distribuir esos enlaces. Puedo colocar 3 de este lado o puedo colocar esos 3 de este lado. Pero lo cierto es que debo considerar que la cantidad de energías o de carga sea la más baja posible en la estructura. Por lo tanto, la que me conviene es colocando un enlace de cada lado del átomo de carbono. Y de esta forma
tengo entonces aquí parte de la estructura de Lewis. ¿Qué me falta? Bueno, corroborar lo que hemos dicho, que cada uno de estos elementos que aparecen en esta estructura cumplen con la regla del octeto, es decir, con 8 electrones en la capa de valencia. Vamos a comenzar con el oxígeno. Esos electrones incluyen los enlazantes y los no enlazantes. Tengo acá 2, 4. ¿Cuántos electrones me hacen falta o le hacen falta al oxígeno para completar 8 electrones en su capa de valencia? Le hacen falta 4 electrones. Y esos electrones se dibujan en forma de puntos. Aquí aparecen entonces dibujando en forma de puntos. Y en el caso de este otro oxígeno también le hacen falta 4 electrones en la capa de valencia. Y observen que el carbono tiene 2, 4, 6 y 8 electrones en la capa de valencia. De esa manera, entonces, dibujamos la estructura de Lewis. Otro ejemplo para dibujar la estructura de Lewis, consideramos a un catión en este caso. Recuerde que un catión es una especie química que tiene una carga positiva. En este caso se trata del ion amonio. Entre el hidrógeno y el nitrógeno deben seleccionar cuál es el esqueleto. Recuerden que la regla base dice que el hidrógeno jamás puede ser átomo central. Entonces mi átomo central tiene que ser el el nitrógeno. Y alrededor de ese átomo central se distribuyen los demás átomos. Ahora vamos a calcular el valor de N. N son los electrones que necesitan todos los átomos para completar configuración de gas noble. Y aquí les digo que les prometía explicarle que hay excepciones a la regla del octeto. Una de esas excepciones es el hidrógeno. El hidrógeno no tiene 8 electrones en la capa de la valencia o no logra alcanzar 8 electrones en la capa de valencia para ganar estabilidad. Él adquiere la configuración electrónica más del el gas noble más inmediato, que en este caso es el helio. En consecuencia, el hidrógeno solo puede tener 2 electrones en la capa de valencia. Y cuando usted vaya a hacer su cálculo de N, debe considerar esas excepciones a la regla del octeto. Por lo tanto, en lugar de yo multiplicar por 8 los átomos de hidrógeno, los multiplico por 2. ¿Por qué debo multiplicarlos por 2? Porque el hidrógeno es una de las excepciones a la regla del octeto y no acepta 8 electrones en la capa de valencia, sino 2. Resolvemos la operación matemática y nos resulta 8 más 8 igual a 16. Ahora vamos a calcular el valor de A. Para calcular A, pues necesitamos las configuraciones electrónicas. El nitrógeno tiene un valor de Z igual a 7, su configuración electrónica es esta que está acá, y los electrones que tienen la capa de valencia son iguales a 5. El hidrógeno, esta es su configuración electrónica, los electrones en la capa de valencia es igual a 1. Para determinar A, entonces usted debe multiplicar el número de electrones de la capa de valencia por el número de átomos de ese elemento en el compuesto. Serían 5 por 1 porque hay solamente un átomo de nitrógeno, y en este caso 1 por 4 porque hay solamente un átomo de 4 átomos de hidrógeno. Resolvemos y nos resulta que A es igual a 9. Entonces acá es donde usted debe estar pendiente. El compuesto que estamos estudiando se trata de un catión. Eso significa que al total de A usted le debe restar la carga del catión. En este caso la carga del catión es 1. Por lo tanto, observen que a A le estamos restando 1 y nos resulta igual a 8. ¿Ok? Ahora vamos entonces a calcular el valor de S. S es igual a N menos A, N era igual a 16, A es igual a 8, en consecuencia el valor de S es igual a 8. Si quiero conocer el número de enlaces de esa estructura, me va a resultar igual a 4. Y ahora vamos a dibujar los enlaces en el esqueleto. Recuerden lo que les decía. Es preferible que usted dibuje primero los enlaces sencillos y luego vea si requiere o no de más enlaces. Comenzamos dibujando entonces los enlaces nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno,
nitrógeno, hidrógeno, entre el átomo central y cada elemento se dibuja un enlace sencillo. Y ahora se verifica si ese elemento cumple o no, cada uno de los elementos de esa estructura cumplen o no con la regla del octeto. Recuerden que el hidrógeno es una excepción a la regla del octeto, no acepta 8 electrones en su capa de valencia como máximo cuando forma compuestos, sino solamente 2. Entonces acá hay 2 electrones para el hidrógeno, lo dejamos tal cual. Acá hay 2 electrones para el hidrógeno, lo dejamos así, no necesitamos añadir electrones no enlazantes o pares de electrones libres sobre él porque ya tienen los 2 electrones que necesita. Y acá igualmente tiene 2 electrones, los 2 electrones que necesita. Verifiquemos el nitrógeno que sí cumple con la regla del octeto, que tenga 8 electrones alrededor de la capa de valencia. Tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Entonces, esto que está acá es la estructura de Lewis para el ion amonio. Ahora, vamos a afianzar lo que son las excepciones o a ver lo que son las excepciones a la regla del octeto. Las excepciones a la regla del octeto, y deben memorizarlas, deben internalizarlas y estudiarlas bien porque forma parte de la evaluación. Son los compuestos más covalentes del berilio. Ya les explicaba en la sección de enlace covalente, la explicación cualitativa del enlace covalente, por qué razón el berilio tendía a formar enlaces de tipo covalente. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones en la capa de valencia, por lo tanto forma 2 enlaces, aceptando como máximo 4 electrones cuando este forma enlace. Pendiente a esto que estoy señalándoles acá, el berilio cuando forma compuestos acepta como máximo 4 electrones. 4 electrones en la capa de valencia acepta como máximo el berilio cuando forma compuestos. Cuando usted vaya a hacer su cálculo de N, entonces debe considerar para el caso del berilio 4 en lugar de 8. Los elementos del grupo 13 son otras de las excepciones a la regla del octeto. Los compuestos del boro, aluminio y todos los elementos que están, galio e indio, y todos los elementos que están en el grupo 13 de la tabla periódica tienen 3 electrones en la capa de valencia. Eso significa que ellos tienen como máximo, tienen 3 electrones en la capa de valencia, por lo tanto tienden a formar solamente 3 enlaces. Eso implica que ellos van a aceptar solamente 6 electrones en la capa de valencia como máximo. Otras excepciones a la regla del octeto son los compuestos con números impar de electrones, como en el caso del NO y el NO2. Y los compuestos con el octeto expandido, que estos son los elementos que tienen la capacidad de expandir su capa de valencia, como por ejemplo el azufre en el hexafluoruro de azufre y el fósforo en el pentafluoruro de fósforo.